Hombre rico se hizo pasar por pobre para descubrir si su mujer lo engañaba. Federico era un importante empresario en las industrias tecnológicas. A sus 35 años no había tenido hijos, pues había enviudado siendo muy joven y no se había vuelto a casar. Luego del fallecimiento de su esposa, estuvo con muchas mujeres, pero ninguna que lograra causar en él nada significativo. Sin embargo, un día las cosas cambiarían cuando conociera a Melissa. Una noche, al salir de una reunión, fue junto a su mejor amigo a un restaurante cercano a la empresa, y ahí quedaría flechado al conocer a Melissa, quien era una humilde camarera. Ella los atendió con mucha cordialidad y Federico no le quitaba los ojos encima. Cuando ésta se retiró, su amigo le dijo que no perdiera el tiempo con esa clase de mujer, que de seguro era una interesada a la espera de conseguir un hombre rico. A pesar de sus palabras, Federico no le haría caso, y al día siguiente regresaría al mismo lugar solo para verla. En medio de todo, el hombre trató de llamar su atención. Al principio Melissa no le hizo caso, porque parecía un cliente más tratando de coquetear con la camarera. No obstante, con los días la mujer se daría cuenta que no era así, sino que Federico de verdad estaría interesado en ella. Pasado un tiempo, una relación entre los dos se dio. Muchos se oponían al compromiso, pues ella era una mujer humilde, y decían que solo estaba con él por interés económico. A Federico, sin importarle lo que dijeran sus padres, quienes eran los que más se oponían a la relación, decidió casarse con ella, y de un día a otro, la vida de Melissa cambiaría completamente. De ser una humilde camarera, se convertía en la mujer de uno de los hombres más ricos del país. Desde entonces, Federico llevó a su esposa a vivir a la mansión familiar. Ella muy rápido se acostumbró a los lujos y comodidades. Asistían a reuniones sociales y Melissa era reconocida por su belleza y desenvolvimiento a la hora de relacionarse con los demás. Aunque la mayoría de las personas la trataban con mucho respeto, un limitado grupo de los conocidos de su marido hablaban a sus espaldas, diciendo que ella era simplemente una interesada, que había tenido la suerte de conseguir un hombre que la rescatara de la miseria. Aunque Melissa se sentía muy mal cuando a sus oídos llegaban comentarios tan malintencionados, ella se mantenía tranquila e ignoraba las críticas, pues sabía que su esposo la amaba y le tenía total confianza. Además, ella siempre había demostrado ser una mujer digna, quien a base de muchos esfuerzos había salido adelante. Sin embargo, la vida de esta muchacha nuevamente daría un giro, cuando por las acusaciones malintencionadas de su suegra, Federico comenzara a desconfiar de ella. Es que la anciana siempre le expresaba a su hijo que su mujer nunca estaba en casa, que apenas él ponía un pie fuera del hogar, Melissa salía con el chofer, sin rendir explicaciones de a dónde iba. Por un tiempo Federico no le hizo caso a su madre, alegando que era normal que su mujer saliera, pero después de todo, sí empezaron a parecerle extrañas sus constantes salidas. Así que de inmediato fue a hablar con el chofer que llevaba a su esposa a todos lados. El hombre comenzó a interrogarlo y preguntarle que a dónde iba Melissa todos los días. No obstante, el empleado no le daba respuestas y solo hacía silencio. Luego de él amenazarlo con despedirlo si no le respondía, el hombre terminó diciendo algo que rompería el corazón de Federico en 1000 pedazos. Señor, yo nunca dije nada, porque tenía temor de que me despidieran, pero estoy casi seguro que la señora tiene un amante. Ella todos los días me pide que la lleve a un pueblo muy pobre, que queda a las afueras de la ciudad. Ese lugar es algo peligroso, y yo le dije que no deberíamos ir, pero ella insistió, y me dijo que yo debía llevarla a donde ella me lo pidiera. Desde entonces, siempre la dejo enfrente de una vieja casa, a la que entra y dura horas en salir. Nunca me he dado cuenta con quién se ve, pero estoy seguro que es con un hombre.
Al escuchar esas palabras, Federico no lo podía creer. Unas cuantas lágrimas recorrieron su rostro, pero tomando un pañuelo se secó rápido. Tomó postura firme y al instante le dijo al chofer que de ahora en adelante le contaría sobre todos los pasos que diera su mujer. Luego de espiarla por una semana y ver que ella seguía con la misma rutina de ir a aquel lugar, decidiría comprobar con sus propios ojos si su esposa lo engañaba o no. Una noche, conversando con el chofer, juntos acordaron que Federico se haría pasar por el chofer de su esposa para llevarla a aquella casa. A la mañana siguiente, el hombre se paró un poco antes de lo acostumbrado y dejó una nota donde le decía a Melissa que había ido a resolver unos asuntos imprevistos de la empresa, pero sus planes eran otros. Federico se encontraba en casa del chofer de su esposa. Ahí el hombre se disfrazó, se puso barba falsa y el uniforme de su empleado, como extra, una gorra y unos lentes, para ocultar su apariencia. Cuando regresó a su casa a recoger a Melissa, ésta se montó en el vehículo y le pidió que la llevara al lugar de todos los días. Federico ya sabía la dirección, pues el chofer se la había explicado a través del GPS, así que el hombre se puso en vía y llegaron a aquel peligroso pueblo. Seguidamente se estacionó y ella muy deprisa bajó pidiéndole que la esperara un rato. Cuando Federico ya se encontraba solo, también se bajó del vehículo y comenzó a dar vueltas por los alrededores. Luego de media hora ya estaba impaciente porque Melissa no salía. Estaba preocupado y en medio de todo las acusaciones que muchos de sus amigos y sus padres habían dicho por los últimos meses comenzaban a calar su cabeza. De seguro me está engañando, pensaba él. Solo se casó conmigo por dinero y viene todos los días a ese lugar a verse con su amante. ¿Qué debo hacer, Dios mío?, preguntaba Federico, sin comprender cuál debía ser su forma de actuar. Luego de pensarlo mucho, decidió entrar a la casa y encontrar a la traidora en el acto. Debía ser rápido, porque si se demoraba más, tal vez su esposa se libraría de ser descubierta y le terminaría dando un pretexto que él no pudiera reprochar. Al llegar a la entrada de la casa, le temblaban las manos mientras se acercaba a tomar la manija. Finalmente abrió y entró a la sala y no encontró nada. Al parecer el lugar estaba vacío. Pero ¿dónde estaba su esposa? Si él mismo la había visto entrar ahí. Luego de todo comenzó a revisar las habitaciones, pero no daba con ella, hasta que de pronto comenzó a oír risas de quien parecía su mujer, además las de un hombre. Aquello partió su corazón porque seguramente ella lo estaba engañando. Caminando muy despacio, fue a la recámara de donde provenía la bulla. Antes de entrar, se quitó la barba falsa y la gorra y los lentes con los cuales cubría su rostro. Así su esposa pudiera identificarlo rápidamente. Al entrar, no podía creer lo que veía. Su mujer estaba de espalda, mientras reía y limpiaba las llagas casi putrefactas de un anciano en silla de ruedas. Cuando ella se percató y volteó, no podía creer que su marido estuviera ahí, y además vestido de chofer. Inmediatamente ella entendió que había sido su esposo quien la había traído a esa casa. Melissa estaba pálida y no le salía una palabra. Federico, al verla, notaba que ella no lo estaba engañando. ¿Pero por qué salía de casa? Para atender a este pobre anciano. Después de unos segundos de silencio, el hombre no pudo callar más e inmediatamente le preguntó que qué estaba haciendo. Ella, muy nerviosa, comenzó a llorar y de pronto le explicó todo lo que estaba sucediendo. En ese instante, ella le dijo que el anciano era su padre, que ella siempre venía a limpiarlo y traerle de comer. Al escuchar lo que decía, Federico se molestó mucho y le reclamó, pues ella nunca le había dicho que su papá estaba con vida. ¿Acaso te sientes avergonzada de tu padre?, le preguntó Federico muy enojado. ¿Cómo puedes tener a tu padre viviendo aquí? ¿Por qué me lo ocultaste?
ella no le daba respuestas y Federico cada vez demostraba más su indignación por cómo su mujer había actuado. No obstante, el anciano comenzó a defenderla. Le dijo que su hija no se avergonzaba de él, que ella siempre había sido una excelente hija, quien con muchos esfuerzos lo había mantenido en los años. Pero él mismo, cuando su hija se decidió casar, le pidió que no le contara nada a su marido, porque no quería causar una mala impresión y que la rechazaran por el padre que tenía. Al escuchar esas palabras, Federico quedó completamente avergonzado. Por prestar atención a las opiniones de los demás, había sospechado que su mujer lo engañaba, y no era así. En ese mismo instante, él le pidió perdón a Melissa, y ella le dijo que todo estaba bien, que le entendía, ya que sí, eran muy extrañas sus salidas, y era aceptable que considerara que ocultaba algo. Después de todo, Federico le dijo a su suegro que él no podía seguir viviendo en ese lugar, y que de ahora en adelante lo recibirían en su casa. Además, contrató a los especialistas más calificados para que atendieran el problema de las llagas del anciano. Poco tiempo después, este quedó completamente sano y compartía en casa con su hija. En ese tiempo, los suegros de Melissa también le pidieron perdón por cómo habían desconfiado de ella, y desde entonces la familia se volvió muy unida. Federico y Melissa tuvieron 3 niños y los criaron con mucho amor. La pareja disfrutó muchos años la compañía del anciano, hasta que un día simplemente el señor abandonó ese mundo. ¿Qué les pareció esta historia, amigas y amigos? De verdad que llegó a conmoverme. Si te ha gustado tanto como a mí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Regálame un like y deja tus comentarios en la parte de abajo. Yo soy tu amigo Leonardo Marcano. Que Dios te bendiga. Nos vemos en otra oportunidad por aquí tu canal, Historias que tocan el corazón.